Vivencias. Aquel vecino nuestro que escribía. La columna de Nelson Guerra en Vivencias. Estamos aquí con Nelson Guerra en su columna Aquel vecino nuestro que escribía, que hoy nos presenta a Daniel Vidar a través de su último libro, Con el sol en la espalda, una antología poética que muestra un rasgo muy particular, la prosa y la poesía que caminan juntas, y a través de esta narración Daniel Vidar nos introduce en el trayecto de su vida desde sus 12 años de edad a sus 98 jóvenes primaveras, transitando por las luces y por las sombras, por las alegrías y por las tristezas. Hoy tenemos el inmenso honor de que nos acompañe este hombre que es antropólogo, escritor, poeta, periodista. Daniel Vidar ha sido distinguido con el Gran Premio a la Labor Intelectual, una distinción que hace el Ministerio de Educación y Cultura cada 3 años a personalidades destacadas por su excelencia, por su creatividad y también por su contribución cultural nacional en diversas disciplinas. Pero antes de que lo tengamos ya en línea, a Daniel Vidar, me gustaría que Nelson haga una introducción sobre este queridísimo autor que hoy nos presenta en su columna Aquel vecino nuestro que escribía. Muy buenas tardes, Nelson, muy bienvenido. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Estamos de fiesta hoy, estamos con esta propuesta. Tenemos una propuesta realmente importante. Para mí es todo un honor poder tener una entrevista con Daniel Vidar. Me sumo, para mí también más que un honor. Pero además es un intenso placer porque es una persona que admiro mucho. La admiro en todas sus manifestaciones, pero muy especialmente en la forma en que mira, estudia y también escribe poesía. Es un poeta de los tantos que por razones incomprensibles ha quedado rezagado en el reconocimiento, quizás opacado por sus otras actividades. Pero este es su primer libro, lo primero que publica de poesía, ¿no? Sí, pero... pero escribe desde niño poesía. La poesía de este autor es realmente fenomenal. Yo me propongo hablar estrictamente del libro y de la poesía en el próximo viernes, porque claro, pretendo tener la dicha de escuchar la versión del propio autor. Claro, ¿verdad? Sí. Es una poesía muy especial porque de alguna manera resume toda la historia de la poesía en lengua castellana. Él se siente renacentista, a veces barroco, pero no es solamente eso, porque hay mucho más en su poesía de lo que él advierte como influencias o como motivaciones iniciales. Pero de eso voy a hablar el próximo viernes. El próximo viernes, sí. Ahora simplemente agradecer esta oportunidad con una alegría inmensa y bueno. Ahora ya sí, ya después de la pausa vamos a estar con Daniel Vidar al aire, pero antes de la pausa, si me permitís, Nelson, llega la época de las rebajas, de los shopping sales y demás, y todos salimos como locos a encontrar esa oferta que más nos conviene, pero dentro de tanto consumismo y frenesí, es bueno recordar que también tenemos que cuidar nuestras cosas, y para eso nada como llamar al 1777. Estamos hablando de Guillermo Abelenda, por supuesto, el shopping de las cerrajerías, la más tradicional y la más completa de Montevideo, con muchísima variedad en todo lo que refiere a seguridad para autos, para casas, llaves, cerraduras, cajas fuertes de todo tipo. Acordate, cualquier problema, por más complicado que parezca, tiene una solución llamando al 1777 Guillermo Abelenda, las 24 horas del día, todos los días de la semana. Hacemos una breve pausa y luego de la pausa ya estamos con Daniel Vidar aquí al aire.
vuelta a Daniel Vidar. Les contamos que estamos hoy en la columna de Nelson Guerra, en aquel vecino nuestro que escribía, hoy analizando a Daniel Vidar, pero como poeta, como escritor, en su último libro, Con el sol en la espalda, que es un libro que tiene, mezcla la poesía con la narrativa, y que hoy amablemente Nelson decidió compartir en su columna para analizar, para hoy de manos del propio autor, y luego Nelson a través de sus diferentes columnas seguirá analizando esta prosa y esta poesía maravillosa, ¿no? Sí, Ahora sí, ¿ya lo tenemos al aire? Muy buenas tardes, Daniel Vidar, muy bienvenido, un honor contar con su presencia. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por incorporarme al triángulo pitagórico. Ah. sí. No, es un honor para nosotros y contar con la presencia suya. Buenas tardes, muchas gracias por incorporarme al triángulo pitagórico. Con el sol en la espalda, un bello título para su antología. El sol, un compañero ineludible de ruta, de recorrido. ¿Cómo surge la idea de este libro? ¿Por qué decidió unir la prosa con la poesía? Bueno, como dijo Borges, hablando del tango, eso fue una diablura. Ah, sí. Por primera vez, creo, pero sin batir palmas ni pedir disculpas, cuento cómo, de qué manera el vacilo de la poesía me infectó a los 12 años, era a los 11 años de edad, en la escuela rural, Sí. número 100. La maestra, en los días de lluvia, distribuye entre los niños el tesoro de la juventud. Uh-huh. En un día de tormenta, me toca un tomo en el cual hay un poema de Rubén Darío a Goya, Sí. poderoso, visionario, raro genio, temerario, a ti siendo un incensario. Me gustó mucho este tipo de rima, y al otro día escribí un poema a los 33 orientales. Claro. Y con 12 años, ¿eh? Un 12 años jovencito. cada. Daniel, ¿qué tal? Un gran abrazo. Igualmente, Nelson, un gusto verte, ya que no en figura, Sí, directamente, carnalmente, por lo menos por este aparato. sí. Y en genio sí ya te he visto, y te he considerado Bueno. como gran poeta, Muchas y sobre gracias. todo como un hombre que conserva en esta época de tanto mal humor, ¿verdad? Un humor fresco, una ironía fina, una forma delicada de decir cosas tremendas, como dices tú a veces. Muchas gracias, Daniel. Yo quería hablar, primero que nada, esta vez en esta audición no es un vecino nuestro que escribía, Sí, sino sí. uno que escribe y lo hace magníficamente. Eso hay que variar un poquito. Claro, sí, ¿verdad? unas variaciones tienen obvio. Claro, y después con eso de empezar a escribir a los 12 años, es una precocidad bastante notable, pero cuando se está bien guiado, como sin duda fue virtud de esa maestra que con tanta nostalgia habla de ella en su libro, evidentemente que se producen fenómenos muy tempranos. Y fueron fenómenos tempranos, pero al mismo tiempo de calidad notoria. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es eso de que usted tiene un libro dedicado por alguien muy importante, muy querido por mí, de la literatura nacional, en el que en la dedicatoria lo nombra como su poetita Daniel. ¿Podría contarnos eso para nosotros y para la audiencia? Con mucho gusto. Mira, el tema es el siguiente. El libro me lo regaló mi madre, el libro Saltoncito, escrito por Paco Espínola, del cual más tarde fui muy amigo, que me regaló. Acá tengo su libro dedicado, sus cuentos, me los dedicó con mucho cariño, pero fue mi mamá a la cual
describo con ternura y ojos objetivos, si puede decirse así, que fue la que me empujó, y entonces en la dedicatoria dice: para mi poetita Daniel en su cumpleaños. Me lo regaló a los 11 o a los 12 años. Yo ya estaba escribiendo poesía, justamente impongo ahí en el libro, en la parte de prosa, que explica un montón de cosas de mi vida y mi visión sobre la poesía, ¿verdad? Recuerdo, en este momento vino como un relámpago, el final de un soneto que escribí justamente a los 12 años, pero que lo perdí. Me queda el último terceto. Hablo de un paisaje, tú habrás visto, sí, que en todo momento está la naturaleza asomándose desnuda. Pájaros, animales, árboles, estrellas, lunas, soles. Yo viví en la naturaleza, ¿verdad? Claro. Entonces recuerdo, y voy a decirlo, y no voy a hablar mucho, quiero que hablen ustedes, que digan lo que piensan del libro, porque con Horacio coincido cuando dijo que el poeta tiene, primero, tener algo que decir. Segundo, saberlo decir. Y tercero, saber quedarse callado. Sí, bueno, hay silencios muy elocuentes. Hay más terceto y los dejo a ustedes que en el coloquio. Sí. Porque me gustaría que la mirada tuya, Nelson, y la de Andrea, den una visión que me ayude a completar desde la soledad, o mejor dicho, desde la tranquilidad de este refugio, que ya me ha apartado relativamente, pero sí del ruido, del tráfago de la gran ciudad. Voy a decir el terceto. Ya los sauces bohemios, despeinados y vagos, inclinan sobre el terso cristal de los lagos su copa, no recuerdo la palabra, con quietud infinita. Las ranas comienzan su ronca plegaria y en el rojo soporte de su pata estatuaria, filosófica y muda, una garza medita. Ahí están las ranas, las garzas, todo lo que yo vi en el campo. Soy del Uruguay profundo, conozco todo el país, absolutamente. He dormido al aire libre con mi padre, con un poncho patria en invierno y con un poncho de apala en verano. Y puedo decir de que soy un paisano con lecturas, como me defino. Sí, eso lo dice muy a menudo y es una magnífica descripción. Yo simplemente quería contarle que a mí me sorprendió eso, porque precisamente más o menos a la misma edad, yo vivía en Punta Carreta, iba a la playa de la Estacada con mis amigos a jugar y había un señor que nos contaba cuentos y me enteré muchos años después que se trataba de Paco Espínola. Me dio un sacudón encontrarme con esa coincidencia. Con respecto al libro en sí y el análisis que podemos hacer, yo me comprometo a hacerlo el viernes que viene, porque hoy queríamos hablar con usted. Por supuesto que no me niego en absoluto a comentar un magnífico libro que sé que va a tener el éxito que merece, en el que hay muchas cosas. En El niño que usted acaba de citar, la presencia de Rubén Darío es absolutamente imposible no verla, ¿no? Es un poema con elementos modernistas bien claros. Y claro, por supuesto, le habían prestado un libro de Rubén Darío completamente lógico, ¿no? Cuando uno se enfrenta con esas personalidades inolvidables de la literatura y de la poesía latinoamericana, sufre un encontronazo que de alguna manera, como decía usted recién, nos infecta bien. Y esa infección es incurable. Yo pienso que este libro tiene una gran peculiaridad, que es la de contener no simplemente prosa, sino autobiografía. Yo que siempre he dicho que
la autobiografía es el género literario que menos se lee. En este caso pienso que voy a tener que reconocer que me equivoco, porque la parte autobiográfica es tan exquisitamente poética, melancólica a veces, rebelde a veces, guerrera a veces, que va a tener impacto en la sensibilidad y en los recuerdos de mucha gente. No sé si estás de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo, y es un libro que nos invita a descubrir la vida de este gran hombre como es Daniel Vidar, a caminar delicadamente por su vida, entre poemas, entre narrativa, pero lo hace de una manera que uno se pierde, y es un gusto leerlo. Y me llama la atención, Daniel, le digo sinceramente, uno de los primeros sonetos que aparece en su libro, el soneto de la muerte, un poema que usted escribe a los 20 años, y me llama la atención pensar que un joven con 20 años escriba sobre la muerte. ¿Qué le impulsó, siendo tan joven, a escribir sobre este tema? Además de Manrique, por supuesto. Claro. Bueno, esos sonetos, son varios sonetos. Sí. En ese momento estaba bajo la avalancha de la literatura del siglo de oro en España. Uh-huh. Lope de Vega, luego vine fuera del siglo de oro, más adelante Quevedo, que he leído mucho, los grandes poetas españoles, Góngora, etcétera, influyeron mucho, de la misma manera que más tarde influyeron, aunque nunca copié, nunca hay lo que puede decirse un calco secreto de otro poeta. Mis grandes maestros, cuando yo tenía 25 años, fueron Machado y Hernández. Las poesías de ambos han ido conmigo, han ido a mis destierros. Hernández ha sido entrañable en momentos de desesperación que los tuve y que los superé, porque llevo en el alma como sanducero aquel consejo que me dio un viejo tío abuelo. Me dijo: mijo, usted es sanducero, no tiene que recular ni un tranco de pollo aunque vengan degollando. Y muchas veces en mi vida vinieron degollando y yo hice la pata ancha. Claro, y eso me ha salvado. Estuve cerca de la muerte más de media docena de veces. Al lado, me rozó el hombro, sentí su viento en mi frente, pero me escapé. Imagínense lo que es ver arder un motor de un avión en medio del océano Atlántico y que no reventara. ¿Por qué? Les voy a contar a todos algo que parece muy extraño, y sobre todo en una persona tan racional como yo me siento. Estando en el liceo, era bueno en literatura, y era compañero mío el hijo de el embajador italiano, Feruglio, en Montevideo. Y Aldo Feruglio, que era mi compañero, no le agarraba la mano de la literatura de ningún lado. Entonces un día me dice: papá quiere hablar contigo. No, me llevó a una casa, a un palacete en Boulevard Artigas, y ahí estaba el papá, y me contrató como profesor de literatura. Imagínate. ¿Y qué edad tenía, Daniel? Empecé a dar clases. Cuando miro para un rincón, que estaba siempre en las sombras, había un personaje encorvado y pálido que escuchaba. Y le pregunté un día a Aldo: ¿y ese señor quién es? Dice: es mi hermano mayor, tiene un problema de parálisis, etcétera, pero ya me dijo 2 o 3 veces que te quería leer la mano. Bueno, en ese momento sobre las líneas de la mano tenía muy pocas nociones, pero de todas maneras me acerqué a él, lo saludé y le di la mano izquierda.
Me estuvo mirando un rato y se agarró la frente. Yo dije, pero oye, zápate. Sí, acá hay una noticia muy mala, pero fue todo lo contrario. Me dice, mirándome como Nosferatu miraba, ¿no? Sí. Esta línea de la vida te lleva a más allá de los 100 años. Y me abracé de esa frase y estuve por perderla la vida más de media docena de veces. Por ejemplo, en un pozo de aire en las Sierras del Pocho, en Argentina, el avión, que era un DC-3, cayó con tal potencia que yo estaba en el baño haciendo alguna necesidad, ¿no es cierto? Sentadito, y pegué con la cabeza en el techo, y mis amigos, los que iban en el avión, que no llegaba, no salía, al rato largo de mi desmayo me dijeron, mira, tenés en la cabeza una especie de montañita, y te desmayaste como media hora. Me salvé de esa y de muchas más, de muchas más. De manera que espero que cumpla 100 años para después entregarme mansamente como me entregué al botón. Arrésteme, sargento. Sí. Es maravilloso. No, pero además acaba de demostrar que es estupendo haciendo las pausas correctas en la narración. Sí. Excelente cuentista, tuvo suspenso, tuvo claro. todo lo necesario, todo lo necesario. Es un excelente... Perdona que te interrumpa, dijiste una cosa importantísima. En el campo son tan importantes las palabras como los silencios. Exactamente, estoy completamente de acuerdo. Yo recuerdo haberme sentado al lado de viejitos que se sacaban el facón y hacían unas rayitas en el suelo, me miraban y decían, es así la cosa, amigo. No me dice nada. Pero en eso adivinaba muchos recuerdos, muchas nostalgias y muchas enseñanzas. Me enseñaron a saber estar callado y conversar, como decía Machado, con el hombre que por dentro va conmigo. Exacto. En ese diálogo interior estoy metido desde muy chico, y sobre todo el hombre interior me canta las imperfecciones. Exacto. Me dice, tú erraste en aquello, en lo otro, y hoy, ya tan viejito, por la noche, retornan como murciélagos los recuerdos de las ayutadas que hice cuando quería hacer algo bien y que me salía mal, de las tristezas que me daban ciertos amigos, que eran amigos de labios para afuera, de las injusticias del mundo. Fui anarquista y sigo siendo. Me hice anarquista leyendo los libros de papá, que tenía toda la colección de los anarcos que publicaron en Valencia y en Barcelona. Era anarquista y cuando viene Valle, papá se acerca a Valle, como se acercó a Arena, a Gigliani y tantos anarquistas, y salta al vallismo sin pasar por el Partido Colorado. Es decir, yo soy vallista. El Partido Colorado tiene su historia metida en el siglo XIX y a veces con las patas muy embarradas. Sí, sin duda. Daniel, vamos a tener que hacer, si nos puede aguardar, una breve pausa y continuamos luego de la pausa dialogando con usted. Perfecto. Y con el escritor aquí, Nelson Guerra, los dos poetas, dos grandes. Ustedes. Hacemos una breve pausa y continuamos dialogando con usted en 2 minutos. Vivencias. Y continuamos junto a Daniel Vidar y Nelson Guerra en esta entrevista que estamos teniendo telefónica con Daniel Vidar con su último libro, Con el sol en la espalda. Continuamos, lo tenemos allí en línea, ¿no, Daniel? No te escuché bien lo que dijiste. Que continuamos, si lo teníamos en línea, le decía. Sí. Perfecto. Y en este libro todos los sentimientos están presentes, esa dualidad humana continuamente, en forma permanente. Y la Oda de la Alegría, uno de sus poemas, está allí también, engalanando este libro. ¿Qué importancia, Daniel, tiene la alegría para usted en el diario vivir?
¿Qué importancia? Tiene la alegría en el diario vivir, a propósito de esta oda de la alegría, de este poema que está en su libro. Ahora te entendí. Perfecto. No, estoy hablando del teléfono fijo. Claro. Y la voz no llega muy clara. Muy bien. Por eso, no. La oda de la alegría, de alguna manera, es el símbolo de lo que yo creo que es la vida humana, ¿no es cierto? Hay más dolor que alegría, más tristezas que sonrisas, pero estamos hechos de tal manera que la mitología griega supo perfectamente definir la parte titánica y la parte dionisíaca y apolínea de nuestras almas. Hay sombra, la sombra de la cual habló Jung, sí. Y hay luz. Y todos tenemos que reconocer humildemente ante nosotros. Yo no soy humilde ante los demás, soy solamente modesto. Es distinto humillarse, poner la cabeza en el polvo y decir, soy un paisano que escucha mucho más que lo que dice, porque lo que aprendí desde muy chiquito, que me enseñaron mis abuelos, es a escuchar. Es preciso saber escuchar y no enamorarse de sus palabras. ¿Qué más quieres que te diga? Yo no sé, tengo a Nelson que también le quiere preguntarle, le voy a dejar a Nelson que también quiere preguntarle algo. Más que preguntarle, expresar admiración por la distribución del libro. A ver. Todas sus partes, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el exilio es una figura que, si bien ha sido recurrida por los autores de nuestra generación, de nuestros días, en su caso tiene sabores muy especiales, porque eso de alejarse, de trasladarse, si bien está redactado o transmitido con nostalgia, justamente también está transmitido con alegría, es la alegría del descubrimiento, el poder alejarse, tomar distancia para poder reconocerse y saber que cada día es distinto del anterior y que siempre significa una llegada al nuevo lugar, a la nueva etapa del destino. Pero a mí me llamó muchísimo la atención una descripción que usted hace en un poema que le dedica a los poetas de nuestra generación y que tiene una introducción magnífica. Yo de ese poema voy a hablar muy especialmente en el próximo viernes, porque es en ese momento que me propongo hacer un análisis general. Y también lo que quisiera es que usted de alguna manera le transmitiera a la audiencia el propósito real, ya no del que usted dice en esa parte autobiográfica, sino el propósito general que usted advierte en su propia poesía, hacia dónde va. Yo advierto muchas presencias en su poesía. Me extraña, por ejemplo, que usted no nombre a la generación del 27 española, y en los poemas del exilio hay una fuerza, por lo menos, muy semejante. Yo no hablo de imitaciones. Pero también está toda la poesía uruguaya, desde Rey sigue en adelante. Están nombrados en la biografía, pero de pronto no están como en la galería de retratos que van apareciendo dentro del libro. Yo veo su libro como un resumen de la poesía en lengua española y también de la poesía rioplatense, porque usted es como que está con un pie en cada lado del Río de la Plata, exactamente igual que Borges, ¿verdad? ¿Hola? Hola. ¿Nos escucha, Daniel? No, en este momento dejé de escuchar. Repetile, Nelson, lo que Sí, yo le hablaba de las presencias, de las múltiples presencias que aparecen en su poesía,
y hablaba de las presencias también uruguayas, ¿no? Desde Julio Herrera y Rey Sigue en adelante, están todos, porque ha conocido prácticamente a la totalidad de los grandes nombres de la poesía oriental. Y que también ocurre lo mismo con la poesía argentina, especialmente con el tango, con ese entorno cultural que es el tango, y que como Borges usted tiene un pie en la Argentina y otro en Uruguay. ¿Es así? Así es. Nací en Paysandú, frente a Entre Ríos, y en mi niñez y adolescencia, y todas las veces que he vuelto a Paysandú desde el sur, desde Montevideo, porque tuve que venir a estudiar, etcétera, etcétera, estaba en Entre Ríos. Yo me siento tan argentino como uruguayo, es decir, federalista, siento el federalismo ortiguista, de quien, como alguna gente sabe, soy directo descendiente de Artigas. Sí, usted lo narra muy bien en el libro. Absolutamente directo, ¿no? Soy Sí. yo, no de Artigas. Lo he sentido como un deber y un callar. No saco pecho porque me avergüenza hacer tan poquita cosa frente a lo que fue Artigas, pero es una lesión cotidiana cuando dice protejamos a los indios, partamos le sacamos a los malos españoles y a los criollos traidores su tierra para dársela a los desamparados. El pensamiento y la acción artiguista han sido, si no la guía de mi vida, el breviario, ¿verdad? Que Sí. yo leo a solas, con mi mente, en las noches sobre todo, recordando el heroísmo civil, la cantidad que en su espíritu había de la ilustración dada por Azara en Patoví, que habló mucho con Azara, pero sobre todo, él se fue a los 14 años al campo. Ajá. Y cuando muere en el Paraguay, Sí. el periodista que le hace la necrología dice, el general Artigas no era amigo de las ciudades. Algo de eso me pasa también a mí. Sí, A mí me gusta sí. el campo abierto. Claro. Mis mejores obras son las de las largas galopadas, rodeados por el olor a la gramilla, viendo aquellos enormes cielos que eran como una bóveda de diamantes por la noche, y sintiendo el aire que me golpeaba en el pecho y sentía la libertad aérea de sentirme otra persona. Pavada de tónico ese, ¿verdad, no? Que Hudson interpreta, y lo dice Ajá. claramente, ¿verdad?, cuando habla de la tierra purpúrea. Sí. Bien, y ahora usted se me está refiriendo a la cuarta parte de su libro, en la cual aparecen dos figuras tremendas, ¿no? La de Artigas, pero también la de Carlos Gardel. Esa mezcla es extraordinariamente uruguaya. Para mí, a mí me sensibiliza mucho, quizás a algunos otros les sorprenda. Para usted, Carlos Gardel es algo así como una especie de, ¿cómo podría decirlo?, de Hermano, figura paternal hermano, para hermano. todos los rioplatenses. Él dice que es de todos. A ver, ¿cómo es esto de que Gardel es de todos? Cuéntenos un poquito, Daniel. Bueno, de la misma manera que ciertos países tienen una impronta en determinado siglo, en el siglo XX la impronta era la de Valle. Ahora, yo estoy por encima de los partidos políticos, pero comento que conocí a Valle también. Papá, siendo diputado vallista, me llevó al día y don Pepe me puso la mano en la cabecita y se me erizaron los pelos de la nuca, ¿no? No olvidaré nunca aquel momento. Y el Uruguay, al margen o sobre sus partidos políticos, fue durante mucho tiempo un país vallista, del primer vallismo, ¿verdad? Sí. No es de las palabras sin contenido, cáscara sin grano. Hablo del primer vallismo y de don Pepe, Claro. que estaba encarnado en mi padre de una manera muy especial. Y en las sobremesas hablábamos de la construcción de la patria
ballista, hablaba de paz, siendo anarquista sentía mucho el Uruguay. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Yo tengo muchas patrias, por ejemplo, no digo que Chile, que Colombia, que Venezuela, que completaron mis 13 años de exilio, son mis otras patrias. Mis otras patrias, no mi segunda patria, son mis otras patrias. Son tan venezolanos, tan colombianos, tan chilenos como los residentes en ella. Y lo que tú decías, que aprendí en el exilio, dos cosas. La primera de ellas, a mirar al Uruguay de lejos, a verlo con otros ojos, otros pensamientos y otros sentimientos. Y en segundo lugar, descubrir culturas, historias, paisajes, enseñanzas sin palabras que me dieron hombres sencillos, mujeres sencillas, mundos que yo desconocía, que había leído mucho sobre los llaneros, pero cuando monté a caballo en los llanos y galopé de Morichal a Morichal, sobre la bestia, como le dicen en Venezuela al caballo, sí, sentí cosas muy nuevas que me dieron sentidos distintos de la relatividad de lo que son esos patriotismos patrioteros. Sentí el Uruguay de distinta manera. Y cuando volví, retomé una vieja poesía que escribí a los 17 años, que era un canto de amor a la patria. Y recuerdo que le modifiqué las primeras palabras. Piso de nuevo tu delgado suelo, tu delgada tierra. Sí. Hundo mis labios en tu carnal gramilla, y el viento como un indio desde la sierra me lanza su caliente flecha amarilla. Perfecto, sí, está en el libro. Ahora, fíjate que no soy un verseador con rima y ritmo solamente. Me he entregado también a la poesía libre, a la palabra que viene cargada, o creo yo que viene cargada de poesía, pero que no necesita de los andariveles de la rima y el ritmo, ¿verdad? Por ejemplo, Hombre que como solo, en lo que escribí en Venezuela, un libro inédito que se llama Elegía Caraqueña, del cual saqué algunos poemas, no todos, sí. Tengo como desde muy temprano el hábito de escribir poesías que no respondan a los viejos cánones, ¿verdad? Donde me expreso de otra manera. Daniel, estamos en los últimos minutos, vamos a tener que cerrar, es una infamia esto de tener que cerrar, pero antes de irnos me gustaría preguntarle con estas 98 jóvenes primaveras, si nos puede decir cuál es la clave de ese elixir de estos maravillosos años. Bueno, yo soy triétnico, tengo mucho de vascos, yo soy Vidar, Barzábal, Altave. Pero tengo una bisabuela negra brasileña y una tatarabuela guaraní. De manera que pesa mucho el ancestro vasco. Claro. Yo aprendí, mi abuelo Pedro Baratzábal Aljaitz, me empezó a hablar en euskera. Claro. Y todavía lo conservo bastante bien al vasco, ¿verdad? Al idioma. Claro, no lo ejercito, pero puedo desenvolverme bastante bien en vasco. Entonces sentí que el hombre es uno solo en todas las épocas, en todos los tiempos. Piensa en Altamira, piensa en Leonardo y piensa en Picasso. El mismo genio de crear o recrear la realidad o hacer nuevas realidades. El hombre, desde que adquirió el sentido de la palabra y con la palabra armó otro mundo, el mundo oral, donde tradujo sus pensamientos y sus sentimientos, se ha convertido en el rey de este mundo, porque la palabra es todo. Muchísimas gracias.
nos tenemos que despedir, Nelson, porque tengo Sí, que sí. cerrar el programa. Claro, sí, yo quiero despedirme también de Vidal y de la audiencia y decir lo lógico. El libro El Sol, con el sol en la espalda, de Daniel Vidal, está a la venta. Está a la ¿verdad? venta. Y se consigue con facilidad En la, Y- en la librería del Virrey. en la librería del Virrey, exactamente. Daniel, ha sido un gustazo enorme, un pero honor. lamentablemente Nos tenemos que se ir. acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Un honor realmente. ¿Eh? Gracias a ustedes que me han puesto aire en la camisa, como se dice afuera. Lo llamamos en cualquier momento, con muchísima alegría y gusto. Y muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Bueno, se nos fueron los minutos, Pero sí, Nelson. pero, Un placer, fue realmente. maravilloso, pero Un placer. es para 4 horas hablar con Vidal. Me tengo que despedir. Muchísimas gracias, Nelson. No, si yo me hubiera puesto a leer algún poema, no No daba nos tiempo da. ni Lo para seguimos empezar. el próximo viernes con Entonces, muchísimo el próximo gusto. viernes Lo analizas lo analizo el libro. detenidamente y nos va a estar escuchando el queridísimo Daniel Vidal, que le agradecemos. Vivencias.